Hola, soy Inés y hoy voy a hablar de un ensayo que me habéis comentado que querías que reseñara y que se llama El murciélago y el capital, coronavirus, cambio climático y guerra social, del escritor y activista sueco Andreas Malm, que no hay foto, pero bueno, es un señor. Este ensayo fue publicado en octubre de 2020, pero no ha sido hasta 2022 que lo he leído finalmente. También porque cuando lo compré y empecé a leerlo en su momento, como que me di cuenta de que no era el momento idóneo para leerlo. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, este ensayo se divide en tres partes bien diferenciadas. La primera parte, lo que hace el escritor es hablar sobre cómo la sociedad se alarmó y convirtió el COVID en una guerra con la una guerra que tenían contra el COVID, y comparando un poco cómo con esa actitud que tenemos contra el cambio climático, como que no le damos tanta importancia, quizá, en ese sentido. La segunda parte se centra en hablar sobre la zoonosis, es decir, la transmisión de virus desde animales a humanos, y pone como diferentes ejemplos en diferentes zonas del mundo en las que, por medio de la deforestación y los cambios de hábitat y bueno, diferentes problemáticas derivadas del cambio climático, han hecho que cada vez existan más virus y más probabilidades de que los animales contagien a humanos, o que haya menos intermedios entre los animales, los virus, los animales y los humanos. Y en la última parte, lo que él plantea desde el punto de vista político es cómo abordar el tema del cambio climático desde el punto de vista del discurso político, y él habla pues de verlo como una guerra y plantearlo como una guerra contra la que hay que combatir. Y básicamente pues hace una comparativa con, por ejemplo, discursos que dio Lenin, o bueno, en general teóricos marxistas, pues luego compara un poco con eso y apela un poco a ese discurso para pues defender la lucha contra el cambio climático. Así que, explicado esto, ¿qué me ha parecido este libro? Pues tenía expectativas bastante altas, entonces no ha cumplido con mis expectativas. Tengo que decir, eso sí, que la segunda parte, que es la que habla sobre el tema de la zoonosis y el tema de cómo afecta el cambio climático a la relación con los virus y la extensión de los virus, me ha parecido súper interesante. O sea, es que de hecho prácticamente todos los posits que tengo puestos aquí y la mayor parte que tengo subrayada es de esa parte, porque realmente el autor hace un trabajo muy interesante de aportar fuentes, estudios y un montón de información súper interesante sobre cómo, a través de acciones del hombre, cada vez como que existen menos cortafuegos naturales para la expansión de los virus entre animales y humanos. Y de hecho también como que habla mucho sobre cómo también incluso el comercio de lujo favorece ese tipo de situaciones. Por ejemplo, habla sobre un fenómeno que ha aumentado mucho en China, que es un tema del que se ha hablado mucho cuando se habla del tema del COVID, del origen del COVID, ¿no? Que es esta idea de los mercados húmedos, que son muy comunes en Asia, en los que se cogen animales salvajes y se les pone como en sitios como muy mal ventilados, y pues se convierten en animales que se venden como comida, y cómo se generan entornos en los que la transmisión de virus es bastante grande, ¿no? Y me ha parecido en ese sentido como muy interesante. Creo que hay mucha información en este libro, en ese aspecto concretamente, que como que en mi caso, por ejemplo, yo nunca había tenido esa información como en un sitio, ¿sabéis? Y me ha parecido interesante. No sé si puedo encontrar algo para leeros sobre esto. Aquí os voy a leer alguna cosa que he subrayado sobre este tema. Por ejemplo, dice: la regla es muy general. Los saudíes ricos se llevan los antílopes exóticos de Somalia y los leopardos en las nieves de Afganistán. A los mexicanos ricos les encantan las botas de piel de reptil o cocodrilo. Los rusos ricos han desarrollado una nueva debilidad por las pieles. En Europa el mercado provee casi exclusivamente a los clientes de lujo. También se ofrece comida. En los últimos años
antes de Cristo podían encontrarse filetes de cerdo en Alemania. Ah, es que aquí antes de Cristo se refiere antes del capitalismo o algo así. Bueno, o sea, como que hace una... Da igual, eso no es importante. Podían encontrarse filetes de cerdo en Alemania, salchichas de cocodrilo en Noruega y marsupiales, camellos y pitones en los asadores de Suecia. Las importaciones se dispararon en la década de 2010 y el kilo de pitón alcanzó los $120. Por no hablar de la ballena en Japón o la tortuga en Estados Unidos. En California, el abulón blanco entró en vórtice a principios del milenio y su población se ha visto reducida un 99,99%. Entonces, bueno, básicamente habla un poco sobre el tema del tráfico ilegal de animales y cómo realmente el hecho de que el hecho del consumo de animales exóticos y animales, bueno, sí, exóticos, o el hecho de cambiar de animales de hábitat, ese tipo de actitudes humanas, sobre todo pues pensadas como para alimentar el comercio de lujo, también han facilitado mucho que los animales salgan de su entorno y pues de alguna forma esos virus que igual son más comunes en una zona pues se extiendan a otras zonas, ¿sabéis? No sé, como que tiene mucha información a ese respecto. Y luego la última parte es también una cosa que me ha chirriado. O sea, para mí la parte que más me ha gustado ha sido la segunda parte, como os he comentado. Porque, no sé, o sea, igual es que le veía venir o algo, pero no sé, como que se nota que es marxista sueco. O sea, ¿sabéis? Como que coge un montón de autores marxistas que no tienen nada que ver entre ellos políticamente. O sea, por ejemplo, coge citas de Lenin, coge citas de Trotsky, coge citas de la escuela de Frankfurt y las mezcla todas. Y es que, por ejemplo, o sea, él, igual es que no lo he entendido, pero no sé, quiero pensar que es eso. Pero es como que, bueno, o sea, él a su forma de ver, como que él constantemente relaciona esta idea de la guerra social y ese rollo belicista como una forma, a su vez, súper útil para luchar realmente contra el cambio climático. Y por ejemplo, sí que es verdad que pone un ejemplo que me gustó mucho, que es en el que habla sobre lo que pasó en Brasil, que básicamente cuando gobernaba Lula da Silva se hicieron políticas muy restrictivas con el tema de la deforestación del Amazonas, y el hecho de tratarlo como una guerra pues sí que sirvió para que durante una época el Amazonas no sufriese tanta deforestación. Pero aparte de eso, realmente es que el resto de cosas, o sea, el resto de puntos políticos que aporta, es que no me aporta, de verdad que lo estaba leyendo y pensaba, Dios, ha sido tan bueno este libro y de repente esto, quiero decir, tampoco me aportó nada el libro. Entonces mi sensación con este libro es que creo que tiene potencial, pero como que si solamente fuese el libro dedicado al apartado de la zoonosis, que pienso que es desconocido, para mí sería un libro de 5. O sea, sería un libro redondo, porque habla de muchas cosas que creo que son desconocidas y que son interesantes para el público en general. Pero el hecho de ¿sabéis?, dedicar ese capítulo para explicar unas tesis políticas sobre el tema del cambio climático, entiendo que eres activista y entiendo que esto al final no deja de ser su tesis política, pero no sé, no sé, que me sobraron, o sea, el principio y el final me sobraron completamente. Así que pues nada, se quedaron un 3,5, que yo creo que es bastante decente para mi sentimiento de decepción. Pero no sé, si os interesa leerlo, os recomiendo que si podéis, tenéis acceso a este libro en la biblioteca o lo compráis, o no sé, o sea que si os interesa el tema de la zoonosis, os interesa cómo se transmiten los virus de animales a humanos, la segunda parte es increíble. Y si no, pues no sé, si no, para mí el resto del libro es bastante olvidable. Pero bueno, en fin, este ha sido mi comentario sobre El murciélago del capital de Andreas Malm. Y ya está. Adiós.